Este es el día 337. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Supliquemos la gracia del Espíritu Santo. Nuestro Dios ha salido a nuestro encuentro. Que nuestro corazón, nuestra fe, nuestro deseo de escucharlo, salgan también a su encuentro. Hoy leeremos textos del libro del profeta Ezequiel, del libro del Eclesiástico o libro de Sirácides y del libro del Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 40. El nuevo Israel. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó. Mediante visiones divinas, me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien. Escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa la separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llegaba hasta los 6 codos de largo. Midió esa construcción, una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que mira al oriente, subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Medía una vara de profundidad. Cada una de las piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que separaban a las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico que miraba al oriente, al lado del vestíbulo, tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico, que daba al interior, 8 codos. Su pilar medía 2. En ese pórtico del este había 3 piezas a cada lado, todas de la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico, 10 codos. El pórtico como tal medía 13 codos de largo. Las piezas medían 6 codos cada lado y frente a cada una había una balaustrada de 1 codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a la otra, 25 codos. Midió el vestíbulo, que llegaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior había 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También las había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar en el patio interior. Allí se habían dispuesto 30 salas y un embaldosado daba la vuelta al patio. Ese embaldosado se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta la exterior había 100 codos. Esto era para el este. Al norte, midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior.
las 6 piezas repartidas a ambos lados. Los pilares y el vestíbulo tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas, el vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que las del pórtico del este. Se llegaba hasta ellas por 7 escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a las que miraba al este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos. Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes. El ancho del pórtico era de 50 codos y su profundidad de 25. Se llegaba al vestíbulo por 7 peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo a otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur. Medía 100 codos de una puerta a otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. A lo largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Lo rodeaban vestíbulos de 20 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares y se llegaba a él por 8 escalones. Me llevó al patio interior por el este y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas en su derredor. Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada norte y encontró las mismas medidas. La entrada tenía sus piezas, sus pilares, su vestíbulo con ventanas en derredor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Sus vestíbulos daban al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Allí se lavaban las víctimas por el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado y 2 al otro para degollar a las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior, saliendo del norte, había 2 mesas a un lado y 2 al otro. De ese mismo modo había 4 mesas en el interior y 4 en el exterior, o sea, 8 mesas sobre las cuales se degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra tallada de 1,5 codos de largo, de 1,5 de ancho y de 1 de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para los holocaustos y los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenían un borde sobresaliente de 1 palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Había allí 2 salas, una en dirección a la fachada del sur pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que presentan los servicios en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicios en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio. Era cuadrado, de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba frente a la casa.
Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares, 5 codos tanto de un lado como del otro. El ancho de la puerta era de 14 codos y sus lados de 3 codos. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho y 12 de profundidad. Se llegaba a él por 10 peldaños. Cerca de los pilares había 2 columnas, una a cada lado. Capítulo 41. Me hizo entrar en la parte del santuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho. Su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnas 5. Midió su profundidad, que era de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró en el santuario y midió el pilar de la entrada. Medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6. Y el muro de cada lado, 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esa sala. Luego añadió: ese es el Santo de los Santos. Midió enseguida el muro de la casa. Tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos, 30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por todos lados, alrededor, al fin de que la sostuvieran, sin que sus vigas penetraran en la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en todo a medida que se subían, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo el derredor, de modo que el interior era más ancho en lo más alto. Y así desde el pavimento se subía al piso del medio, y de este al más alto. El tabique de esas piececitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior, el tabique de las piezas, junto con el pasadizo que las comunicaba, medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a sus dimensiones 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una entrada al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa. Tenía 100 codos de largo. En una profundidad, el patio, la edificación y sus muros medían 100 codos. La fachada de la casa, que daba al patio hacia el este, tenía también 100 codos de ancho. Midió la longitud de la edificación por el lado del patio trasero con sus corredores de un extremo al otro. Medía 100 codos. El antesantuario y el vestíbulo del atrio. Las ventanas con rejillas y las entradas con sus 3 piezas estaban todas revestidas de madera preciosa, desde el suelo hasta las ventanas. La decoración se extendía desde la entrada exterior hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como en el interior. Estaba formada por querubines y palmas. Había una palma entre 2 querubines. Los querubines tenían 2 caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma de un lado y otra cara de león enfrentaba a otra palma del otro lado. Así se había hecho en todo el derredor de la casa. En el muro se habían representado querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la entrada. Los pilares del antesantuario eran cuadrados. Delante del santuario propiamente tal, había un altar de madera de 3 codos de alto. Su largo y ancho eran de 2 codos. Tenía piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está ante Yahvé. El antesantuario tenía una puerta con 2 batientes.
y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de los batientes del antesantuario había representado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Ventanas con rejillas y palmas decoraban los pilares del vestíbulo, las piezas que rodeaban a la casa y los tejados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de Sirácides, capítulo 36, versículos del 1 al 17. Oración por el pueblo oprimido. Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de todas las cosas, y míranos, y derrama tu temor en todas las naciones. Alza tu mano en contra de las naciones extranjeras y haz que vean tu poder. Tú les mostraste tu santidad en todo lo que nos pasó. Hazles ahora ver tu grandeza actuando en medio de ellas. Haz que te reconozcan como nosotros te reconocimos, porque no hay otro Dios sino tú, Señor. Danos nuevos signos, renueva tus maravillas, manifiesta tu gloria actuando y castigando. Revive tu furor y derrama tu cólera, destruye al adversario y aplasta al enemigo. Apresura el día, acuérdate de tu juramento, y que podamos contar pronto tus hazañas. Que los sobrevivientes sean presa del fuego, que perezcan los opresores de tu pueblo. Parte la cabeza de tus enemigos, de sus jefes que dicen, no hay más que nosotros. Reúne a todas las tribus de Jacob y entrégales como al comienzo su heredad. Ten piedad, Señor, de este pueblo que lleva tu nombre. Piedad para Israel, al que consideraste como tu primogénito. Ten compasión de la ciudad santa, Jerusalén, del lugar de tu descanso. Repleta a Sión con el relato de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. Confirma las promesas que hiciste al principio y haz que reaparezcan las profecías en tu nombre. Dales tu recompensa a los que en ti esperaron y demuestra que tus profetas decían la verdad. Escucha, Señor, la oración de tus servidores. Escucha a tus sacerdotes cuando dan a tu pueblo la bendición de Aarón. Y que todos en la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5. La entrada del Cordero. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto. Entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie,
a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico nuevo: Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaba alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz: Digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían: Amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.